Programa 19. Semejanza de triángulos. En este programa se reconocerán los criterios de semejanza de los triángulos. ¿Recuerdan que anteriormente estudiaron la semejanza de los polígonos? De estas figuras, la semejanza de triángulos parecería ser la más simple, pues es el polígono con el menor número de lados. ¿Has visto a tu alrededor pares de triángulos semejantes? La mayoría de las veces, esos triángulos son construidos para resolver problemas. Como caso particular de polígonos, se puede examinar la semejanza de dos triángulos verificando si 1. Existe una razón fija entre cada par de lados correspondientes. 2. Si los ángulos correspondientes son iguales. Ahora bien, ¿será necesario tomar todas estas medidas para verificar si dos triángulos son semejantes? Con saber si la medida de este ángulo es igual a la de este otro, basta, ¿no? No basta porque no podemos garantizar que este ángulo sea igual a este, ni que este sea igual a este. Hoy estableceremos criterios específicos para determinar la semejanza entre los triángulos. Construyamos un triángulo donde dos de sus ángulos midan 25 y 35 grados. Dado que la suma de los tres ángulos del triángulo debe ser 180 grados, el otro ángulo debe medir 120 grados. ¿Será posible construir otro triángulo con esos mismos ángulos? Intentémoslo de la misma manera, pero empezando con un segmento de longitud diferente. Puesto que para este triángulo se debe cumplir que sus ángulos suman 180 grados, obtenemos un triángulo con los mismos ángulos que el original. Parecen semejantes. ¿Cómo podemos saber si realmente lo son? Hagamos la siguiente traslación. Observamos que los ángulos coinciden perfectamente. Si aumentamos la longitud de un lado del triángulo pequeño, los otros dos lados crecen en la misma medida. Se puede seguir el proceso hasta que coincidan. Finalmente, los dos triángulos coinciden perfectamente. En cada paso, el triángulo pequeño tiene no solo los mismos ángulos, sino que sus lados mantienen la misma razón de proporcionalidad que el triángulo grande. Por lo tanto, los dos triángulos son semejantes. Acabas de conocer el primer criterio de semejanza de triángulos.
Dos triángulos son semejantes si sus tres ángulos son iguales. Esto lo conocemos como el criterio de semejanza. Ángulo, ángulo, ángulo. Ya que en un triángulo, si son conocidos dos de sus ángulos, el tercer ángulo queda determinado. Podríamos escribir este criterio de semejanza como simplemente ángulo-ángulo. Dos triángulos son semejantes si dos de sus ángulos son iguales. Hagamos el razonamiento inverso. Consideremos este triángulo. A partir de él, construyamos un nuevo triángulo cuyas medidas sean proporcionales a las del triángulo original. Podemos elegir una constante de proporcionalidad. Por ejemplo, 2. Esto quiere decir que las longitudes de cada lado deben medir el doble que las longitudes del triángulo original. ¿Serán semejantes estos triángulos? ¿Qué relación guardan los ángulos correspondientes? Dos triángulos son semejantes si las medidas de sus lados correspondientes guardan la misma razón de proporcionalidad. Este se conoce como el criterio de semejanza de triángulos. Lado, lado, lado. Ahora hagamos el siguiente ejercicio. Dos estudiantes dibujarán un triángulo cada uno. Tito construirá uno con lados de 3 y 7 centímetros y el ángulo comprendido entre ellos de 45 grados. Y Cecilia va a construir otro con lados igual al doble a los del triángulo que dibujó Tito, 6 y 14 centímetros respectivamente. Ambos segmentos comprenden el mismo ángulo, 45 grados. Los alumnos dibujaron triángulos semejantes. ¿A qué se debe esto? Construyeron triángulos con un ángulo igual. Y además, los lados que comprenden a cada uno de los ángulos son proporcionales con los lados correspondientes del otro, con la misma constante de proporcionalidad, en este caso, 2. Tito y Cecilia utilizaron datos que satisfacen el criterio de semejanza LAL. Dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo igual, comprendido entre dos lados, que guardan una razón fija de proporcionalidad con los lados correspondientes en el otro triángulo. Este es el criterio lado, ángulo, lado. Con estos criterios puedes saber si dos triángulos son semejantes. Resolvamos ahora el siguiente problema. Tienes tres segmentos de 4, 2.5 y 7 centímetros para formar un triángulo. ¿Qué medidas tendrían los lados de un triángulo semejante a este si el lado más chico creciera 1.6 veces? Exacto. 6.4, 4 y 11.2 centímetros respectivamente.
¡Hasta la próxima!